Buenas tardes, es un placer para mí traerles esta conferencia que se titula Aprendizajes profesionales desde la medicina interna en los centros de salud. Mi nombre es Alejandro Román, soy estudiante de la Facultad Calixto García, perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, interno vertical en medicina interna. En la siguiente diapositiva encontraremos como índice algunos de los acápites como sobre la base de los que se desarrollará la conferencia. Hablaremos primeramente de historia, estadística, algunos datos de interés. Desarrollaremos los aspectos más relevantes, daremos un resumen a modo de conclusión y no quería dejar pasar por alto el dejarles algunos artículos para consultar. A modo de introducción, creo que es importante comenzar hablando del surgimiento de la medicina cubana desde los inicios. Y es que durante la época colonial la medicina se encontraba fuertemente vinculada e influenciada por España, donde la práctica clínica estaba concentrada generalmente en La Habana, en hospitales urbanos como el Hospital de San Lázaro y el Hospital Real de San Carlos. El enfoque en aquel momento era un enfoque hospitalario y empírico con poca integración en la atención comunitaria. Comenzó la formación académica formal con la creación de la Escuela de Medicina de La Habana, que abarcó su perfeccionamiento desde 1728 a 1832, donde hubo varias reorganizaciones posteriores, influenciadas en aquel momento por los modelos europeos. Se priorizaban las enfermedades infecciosas y la cirugía básica. Posteriormente, a finales del siglo XIX, inicios del XX, se desarrollaron los hospitales docentes como el Hospital General de La Habana y el Hospital de Mujeres. Aquí la enseñanza clínica se vio fortalecida, surgieron los pases de visita y la formación directa en pacientes. Surge la influencia así de la bacteriología y medicinas preventivas, ciencias que comenzaban sus inicios en aquel momento, especialmente tras epidemias que habían azotado la isla en aquel momento como el cólera y la fiebre amarilla. Con la revolución se produjo una transformación donde se crea el Sistema Nacional de Salud orientado en la atención primaria y preventiva, se desarrollan programas de medicina integral comunitaria, se establece una vinculación temprana desde el estudiante con la atención primaria, incluyendo visitas a consultorios y hospitales comunitarios, y en este punto la enseñanza clínica se reorganiza en torno a hospitales docentes y policlínicos, manteniendo los pases de visita docentes como eje de la formación práctica. Toda esta información está disponible en diversos artículos, esencialmente en uno que se titula Historia de la Medicina Cubana, publicado por el MINSAP en el 2018. En el contexto actual, la medicina clínica contemporánea se consolida la medicina interna como el núcleo del aprendizaje clínico, integrando conocimiento teórico, habilidades prácticas y ética médica. Se enfatiza la educación basada en problemas, los pases de visita docentes y la rotación temprana en centros de salud. Se promueve la investigación clínica y comunitaria vinculando al estudiante con la solución de problemas de salud reales. Esta formación actual, entonces, de forma de resumen, combina hospitales docentes, policlínicos y consultorios, tutorías clínicas por parte del jefe de las asignaturas sobre los escenarios docentes y desarrollo de las competencias. Entonces es importante y relevante, que lo pusimos en la siguiente diapo, destacar los aspectos más esenciales. A modo de resumen, del siglo XIX a principios del XX, la enseñanza médica estaba centralizada en La Habana, con un enfoque inminentemente hospitalario. A partir del 59 se redefine de forma íntegra la formación médica con un énfasis en la salud pública y la atención primaria. Importante destacar, Cuba posee generalmente un estándar, o sea, una posición relevante a cualquier de nivel otro país del primer mundo, y es porque las enfermedades crónicas no transmisibles son su primera causa de mortalidad. Como otros datos de interés, es que dentro de ellas, la primera específicamente son las enfermedades cardíacas, o sea, las enfermedades del corazón. Algunos artículos relevantes hasta el momento es el ya mencionado Historia de la Medicina Cubana, publicada por el MINSAP en el 2018, y Orígenes de la Enseñanza Médica en Cuba, de la Revista Cubana de Medicina y su Historia, publicada en el 2015. La siguiente diapo es una imagen elaborada con inteligencia artificial, donde resumimos todo el contenido antes hablado, y en el acápite de Medicina Contemporánea señalamos docencia e investigación como un aspecto relevante actual en la formación profesional desde el pregrado. La siguiente diapositiva es el recuadro extraído específicamente del Anuario de Salud del 2023, donde se reflejan las primeras 35 causas de muerte. Dentro de ellas, los primeros 4 grupos son enfermedades que engloban disímiles etiologías,
que esto es constituye un simple elemento, argumento que justifica el papel tan importante de la clínica, la semiología y la destreza médica. Entonces, hasta este punto sería importante preguntarse cómo se organiza entonces el pregrado o la formación médica de pregrado en Cuba. Y la siguiente diapositiva es donde resumimos esta respuesta. En primer año se comienza la vinculación a la asignatura de medicina general, una ciencia que tiene un enfoque en conocer la historia de la medicina, la comunicación, formar valores éticos, médicos y fomenta una vinculación temprana del estudiante a los distintos programas de salud y a la atención primaria. En segundo año se incorpora la asignatura de introducción a la clínica. Esta conjuga los primeros cimientos de la clínica con la correcta realización de técnicas para el examen físico del paciente aparentemente sano. En tercer año se imparte la asignatura de propedéutica clínica y semiología, donde se profundiza en el arte de un correcto examen físico y la recogida exitosa de datos mediante la anamnesis en función de elaborar un diagnóstico sindrómico con los síntomas y signos obtenidos. Y en cuarto año se imparte la asignatura de medicina integral, integrando todas las asignaturas anteriores e incorporando un vínculo con asignaturas, algunas de ellas ya recibidas, otras que se dan en el mismo semestre, como imagenología, laboratorio, anatomía patológica y terapéutica clínica. Entonces, vale destacar qué cosa es la medicina interna. Y es que la medicina interna es la ciencia o el arte de vincular de forma integral todos los elementos antes hablados, realizar una correcta anamnesis, un correcto examen físico, en la elaboración de un diagnóstico positivo sobre la base de atender aquellas enfermedades que no requieran o que no especifiquen un tratamiento quirúrgico. El internista es el médico dedicado a atender este tipo de enfermedades que no precisen de un tratamiento quirúrgico. Y entonces surge la duda de cuál sería la diferencia entre medicina general y medicina interna. Y es que la medicina general, por otra parte, o la medicina general integral, es la ciencia que se vincula específicamente a la atención primaria de salud, donde su objetivo primordial está vinculado a evitar o disminuir el surgimiento de muchas de estas enfermedades crónicas que finalmente el médico interno es quien termina tratando. Entonces, como elemento importante, no queríamos dejar pasar por alto con con este desarrollo de la conferencia a este punto, la importancia de ejercer el correcto método clínico durante el diagnóstico, ¿no? Y durante el ejercicio de la medicina interna. Y es que radica en una eficacia en los diagnósticos emitidos, aumento del poder de resolución del profesional, descenso de las complicaciones en los pacientes con sus respectivas patologías, transparencia en los datos estadísticos del anuario de salud y los valores tanto provinciales como municipales, y descenso de la polifarmacia y del empleo innecesario de medicamentos. Y este punto es importante. Muchas campañas actualmente, como lanzadas por parte de la OMS o EPS, enfocadas en esta temática de una sola salud, requieren de la profundización de una terapéutica o de un ejercicio clínico integral donde el paciente sea tratado desde muchas aristas posibles para tratar de disminuir el índice de usos terapéuticos o el índice de fármacos. Entiéndase que polifarmacia estamos hablando de por encima de 5 fármacos distintos al día. La siguiente diapositiva entramos en materia y es que comenzaremos a hablar de las bases del aprendizaje profesional en la medicina interna. Y aquí hay que destacar cómo se organizan los servicios de salud actualmente en Cuba. La siguiente es una imagen igual elaborada con inteligencia artificial mediante la información proporcionada durante la revisión bibliográfica que tuvimos que realizar para poder elaborar la conferencia. Acá vale destacar que Cuba cuenta con 3 niveles de atención. Atención primaria, donde se encuentra el consultorio médico y enfermera de la familia. Atención secundaria, donde se encuentran hospitales generales y especializados. Y la atención terciaria, donde se encuentran los institutos y hospitales con alta tecnología. La atención primaria es el primer eslabón, donde se realiza prevención y promoción de salud. Se dispensariza el paciente, o sea, se clasifica teniendo el riesgo y se atiende de forma integral. La atención secundaria es una atención especializada, son los hospitales que atienden muchas veces los casos de urgencia, y la atención terciaria son aquellos casos que por su dificultad diagnóstica o requerimiento específico terapéutico especializado requieren de su atención en institutos y hospitales de alta tecnología. Nuestro sistema de salud se caracteriza por ser accesible, integral, regionalizado,
o sea, y con una participación activa de la comunidad. La siguiente diapositiva es sobre la importancia del razonamiento clínico en la medicina interna desde un enfoque de la relación que existe entre la vinculación temprana a los centros de salud con el desarrollo de esta ciencia. Y es que el hecho de que el estudiante desde primer año comience con rotaciones por el consultorio médico, por los policlínicos, permite un razonamiento clínico integral, una vinculación temprana al contacto con pacientes, al trabajo en equipo multidisciplinario, aprende sobre casos reales, o sea, practica consultaciones clínicas reales, permite el surgimiento de competencias transversales, o sea, la comunicación médico-paciente, el trabajo en equipo, y prepara al estudiante para una atención integral. La siguiente diapositiva hablamos sobre los pases de visita docente, que son el núcleo de la enseñanza clínica. Estos consisten en recorridos de forma eh, guiada por el tutor, por el hospital, donde se observan casos clínicos reales, se discuten diagnósticos, tratamientos y evolución de los pacientes, se aprende sobre la toma de decisiones basada en evidencia e integración de la historia clínica, la anamnesis y el correcto examen físico. Dentro de algunos de los beneficios está que permite la aplicación práctica inmediata, fomenta la reflexión crítica y el aprendizaje activo e integra la experiencia clínica con la enseñanza personalizada. La siguiente diapositiva es para hablar sobre las estrategias docentes y el rol del estudiante actual. A modo de estrategias docentes, existen las rotaciones prácticas, que ya lo hemos hablado, las tutorías personalizadas, donde el tutor clínico guía al estudiante en la identificación de problemas de salud, la integración de la docencia y la investigación, que lo habíamos resaltado anteriormente como elemento principal en la formación del pregrado. Se promueve la participación en proyectos de investigación y en publicaciones en revistas cubanas, y la simulación clínica, que se utiliza como complemento a la práctica real, fortaleciendo habilidades de razonamiento y manejo de emergencias. En la siguiente diapositiva traemos como una forma de presentación del boletín ENCIME, que es otro elemento importante al vínculo de las áreas de salud, y es que el estudiante logre recopilar información, datos durante su trabajo, lo cual le facilita hacer ciencia. El boletín ENCIME es el medio digital ideal para conocer los artículos de más relevancia científica hasta el momento y acercarse un poco a las revistas de las ciencias médicas en Cuba. Por otra parte, el rol del estudiante se encuentra caracterizado por dos elementos principales, y es la reflexión crítica conjunto con una evaluación continua por parte del tutor. El hecho de que el estudiante se encuentre constantemente dentro de su rotación con una reflexión crítica, valorando problemas reales, a riesgo de una evaluación continua en la práctica por parte del tutor, nos da un aprendizaje continuo en las distintas asignaturas. Por tanto, hay que analizar qué impacto tiene este modelo de enseñanza, y es que fortalece la capacidad de diagnóstico y manejo integral, fomenta el compromiso ético y humanista, mejora la preparación para la atención primaria y hospitalaria. Los estudiantes adquieren una visión clínica, elementos que convierten en habilidades para atender problemas de salud reales. Creo que, a modo de conclusión, es válido destacar que la medicina interna en centros de salud es un pilar en la formación profesional médica. Esta integra teoría, práctica, ética y compromiso social. La experiencia práctica permite a los futuros médicos adquirir competencias sólidas que aseguran atención integral y humanizada. La enseñanza basada en problemas, la supervisión tutorizada y la interacción interdisciplinaria son estrategias efectivas para el aprendizaje profesional. La siguiente diapositiva será una imagen igual elaborada con inteligencia artificial, donde se resume todo lo antes dicho. El hecho de vincular a los estudiantes de medicina a la atención primaria de salud nos da una inversión temprana en la APS, rotaciones con consultorios policlínicos, visitas domiciliarias, atención sanitaria en la comunidad. Nos da elementos claves del aprendizaje: un diagnóstico integral, prevención y promoción de salud, comunicación efectiva y trabajo interdisciplinario. Y esto nos permite elaborar una investigación y consolidar estudios epidemiológicos esenciales para la formación. Como referencias bibliográficas, algunos libros cubanos sobre el tema, como El arte y la ciencia del diagnóstico médico,
el método clínico, lecturas y lecciones, y los dilemas de la bioética, reflexiones desde una experiencia personal. Adicional a lo investigativo, el Anuario Estadístico de Salud de la República de Cuba del 2024 y algunos artículos relevantes y actuales que fueron consultados para elaborar la conferencia. No queríamos finalizar sin antes dejar una frase, en este caso de la madre de la enfermería, donde expresamos que lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. De forma de finalización a todos, muchas gracias por la atención.